Muy buenas tardes, chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting en el día operativo de hoy para Nasdaq del día 2 de mayo del 2024. Estamos posicionados en diario y vamos a empezar a hacer el análisis que hicimos esta mañana en el premercado. Rompimiento de estructura en esta zona que me deja un mínimo en esta zona, bien, que es rota con cuerpo, dejándonos un nuevo máximo en esta zona. Ahora, esto podría ser una finalización de rango de todo un impulso, en donde tenemos nosotros un inicio de rango. Bueno, acá el precio nos había hecho rompimiento al alza. Cuando el precio nos hace un rompimiento a la baja, nos está indicando finalización de un rango que venía desde acá abajo. Bien, uno esperaba que el precio llegara realmente a retroceso profundo para seguir subiendo. Sin embargo, después de esta caída, el precio empezó a subir nuevamente, rompiendo la estructura en esta zona. Correcto. Dicho eso, nosotros tenemos comienzo, Swift y Choch, y tenemos finalización, Swift y Choch. Si nosotros tiramos un FIBO de mínimo a máximo, bien, vamos a poder marcar los bloques importantes que tenía el precio. Uno de los bloques era el orden decisional que el precio está respetando en este momento. Y también teníamos un orden extremo, ¿sí?, que tenía imbalance también, que tiene todavía imbalance, que el precio podría venir a respetar. Pero nos vamos a concentrar en que el precio está tocando ese orden decisional de diario y está impulsándose. Zona en la que podría ir sería esta zona de imbalance. El precio está respetando, o sea, podría ir a respetar esta zona. La vamos a pintar de color para que no se nos pierda en temporalidades menores. Bien, sabemos que es un imbalance que es de diario y el único que tiene de arriba hacia abajo. Solamente es imbalance. El precio llegó cerca, pero no lo tocó de momento. Bien, dicho eso, vamos a ir a ver a una hora cómo se ve la estructura, cómo nosotros podemos acercarnos no más cerca del precio para poder entender qué es lo que está haciendo. Bien, para una hora nosotros teníamos un rango alcista que se había formado con este rompimiento de estructura, nos había dejado un mínimo y el precio a ese mínimo lo ha roto con cuerpo. Eso quiere decir que tenemos un máximo. Y el precio, haciendo fractalidad bajista, ha llegado hasta esta zona en donde se asentó en ese bloque decisional, rompiendo estructura al alza. ¿Cómo lo hizo? Bueno, acá, último fractal bajista, el precio rompe la estructura por encima, perdón, rompe la estructura y nos deja ya el primer fractal alcista. Bueno, podríamos entender que ya teníamos finalización del rango de H1 y que el precio lo que empieza a hacer es un retroceso a esa zona de H1. También podríamos pensar que desde el bloque decisional el precio podría ir a tomar el máximo de todo el rango de H1 porque viene desde un bloque decisional de diario. Bueno, no importa, eso está lejos todavía. Lo que nosotros tenemos que entender es qué está pasando en esta zona, que sería lo más cerca del precio. Bien, dicho eso, rompimiento de estructura cuando el precio se empieza a dar vuelta, tenía dos zonas importantes. Una zona era un decisional, ¿sí?, que decidía romper la estructura. Acá había otro, por supuesto, eran dos. ¿Sí? El más extremo era este, porque acá hizo el retroceso más profundo. Bien, y otra zona uno podría entender que había abajo, pero estaba cubierto el orden, lo había tocado el Open. Perfecto. Dicho eso, el precio cuando toca ese decisional sale impulsado rompiendo nuevamente la estructura en esa zona. Correcto. Un nuevo mínimo nosotros lo tenemos acá. Bien. Cuando el precio llega hasta donde llega, empieza a hacer una lateralización que termina rompiendo la baja. Podríamos decir, bueno, el precio acá rompió estructura, acá el precio hizo la finalización de este rango, con mínimo y con máximo acá arriba. ¿Qué debíamos hacer nosotros? FIBO, lo mismo de siempre, desde el mínimo hasta el máximo, bien, y entender cuáles eran las zonas posibles de posible reacción. Teníamos un decisional acá en esta zona que el precio realmente no tenía nada, no había tomado liquidez, nada, el precio lo podía pasar de largo, como lo hizo finalmente. Pero también teníamos un extremo en esta zona que el precio podría reaccionar. Bien, importante tenerlo en cuenta.
Ahora, si nosotros nos acercamos a ver este extremo, ¿sí? El Lord del block, ¿sí? Es este, y este que está acá, ¿sí? Es el Lord del bloque que inicia todo el impulso. Tenía otro bloque rojo, pero nosotros podemos marcar ese, ¿sí? Y vamos a entender que el precio había quedado cerca. Esto podría ser liquidez para que el precio viniera a buscar en esa zona, ¿no? Y llevarse esa liquidez para después empezar a reaccionar. Correcto, está muy bien. En 60 minutos hemos marcado ese bloque que es el inicia todo el impulso. ¿Qué tenía liquidez previa? Bueno, el día de ayer el precio se había metido en un orden más grande o en una ineficiencia. Había tenido una reacción por la noticia de la FOM, ¿sí? Pero nunca logró ir a mitigar el máximo y se volvió todo lo que subió. Bien, ¿desde dónde viene de rebotar? Si nosotros les prestamos atención a esta zona, es una zona de soporte y resistencia que el precio llegó a tocar. Entonces el precio se volvió sin poder romper la estructura y se frenó ahí. Bueno, ahora vamos a mirar acá y nos vamos a concentrar en esto. Vamos a sacar el FIBO para que no moleste y nos vamos a concentrar en lo que pasó el día de ayer, porque tiene mucho que ver. El precio había hecho un rompimiento a la baja. Nos había dejado este alto que en la noticia de ayer fue roto, ¿sí? Con cuerpo, noticia, eso nos dejaba un mínimo que estaba en esta zona. Bien, este es el primer rompimiento estructural. ¿De acuerdo? Nosotros ya podíamos pensar, listo Gaby, a partir de ahora nosotros podemos empezar a comprar porque el precio ya me rompió estructura al alza. Bien, ahora, al bloque en sí todavía no había llegado. Nosotros estábamos marcando un bloque que era así de grande porque queríamos cubrir imbalance, el precio ya se había metido. Pero el bloque real que inicia el impulso es ese. No tiene imbalance, no tiene nada, absolutamente nada. Pero ayer dejó liquidez en esa zona. Bien, lo explico así. Quizás no hemos hecho ese análisis fino, pero quería mostrarlo porque tampoco yo había hecho ese análisis fino. Yo entendía que el precio ya me había roto estructura y que el precio podía seguir subiendo. Vamos a ir a ver a esto, bien, que tiene máximo en esta zona, ¿sí? Es un movimiento totalmente interno que tiene mínimo en esta zona, que tiene rompimiento en esa zona y el precio podría dirigirse a esta zona, alcista. Ahora, si ustedes ven acá, hay un gap que el precio debería rellenar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a 15 minutos a ver mucho más adentro, mucho más cerca del precio, que en donde está, para ver cuál que podría ser la intención del precio o lo que podía hacer. Bien, dicho eso, nosotros entendemos que, primero, el precio no llegó al bloque que debía de llegar, que era el más extremo de todo. Que el precio podría llegar, sí. Que tenía que hacer un retroceso, cubrir el gap que nos había dejado, sí, por supuesto. Y este era el order block de 15 minutos, en donde el precio podría venir a respetar. Ahora, viendo en esta zona y esperando apertura, nosotros empezábamos a notar que el precio venía haciendo, desde que partió, rompimientos estructurales al alza en esa zona. En esta zona hizo otro, dejándonos un mínimo acá, ¿sí? Por debajo todavía había imbalance, pero acercándose mucho más, el precio seguía haciendo rompimientos que tenía mínimo en esta zona. El precio de momento no lo estaba pudiendo romper a ese último fractal, simplemente le estaba tomando liquidez antes de apertura. Bueno, si apertura decidía terminar de romperlo hacia la baja, nosotros entendíamos que podíamos operar en ventas, bien, hasta que el precio por lo menos cubriera esta zona, bien, podía llegar a este bloque también y demás, pero bueno, era tomar decisiones y ver qué es lo que hacía el precio en apertura. Entonces, allá vamos, ¿sí? Las intenciones de precio parecen venir a romper este mínimo. Bien, y acá había un bloque también que el precio no había mitigado, que no había tocado, que tenía en balance algo, ya lo estaba cubriendo prácticamente todo. Entonces, teníamos que prestar atención a ver qué podía hacer el precio. Bueno, vamos a darle marcha, vamos a ver qué sucedió acá, qué es lo que fue haciendo el precio en apertura, para nosotros tomar decisiones. Vamos a darle play y que corre el precio en apertura a ver qué nos fue mostrando. ¿Sí? Momento de apertura se da exactamente ahora, va para arriba y termina bajando a querer romper.
Nosotros esperamos que el precio rompiera con cuerpo. Esta vela tiene que terminar. Hasta que no termine no podemos tomar decisiones. Podemos entender que el precio quiere bajar, ¿sí? Finalmente el precio rompe con cuerpo, dejándome en esta zona un bloque decisional que decide romper la estructura, al que nosotros les podríamos dar una oportunidad por confirmación. Bien, ahora el precio siguió bajando sin vacilar y vamos a ver hasta dónde fue bajando. Mírenlo, así de esta manera, como el precio toma liquidez de ahí, se mete al orden de 4 horas, ¿sí? Perdón, de 4 horas no, de 1 hora, más extremo de todo. No lo tenía marcado, nosotros teníamos marcado mucho más amplio, no habíamos marcado ese bloquecito que no tenía en balance nada. Sin embargo, el precio llega y lo toca. Bueno, a partir de ahora, el precio podría realmente ir a buscar máximos. Claro que lo podía hacer, pero para un minuto yo tenía una estructura bajista, ¿sí? Que me indicaba que el precio podía rebotar en esta zona y caer. Yo hubiera operado ventas. Para mí en un minuto el precio me decía ventas y en 15 minutos me decía estoy queriendo subir. Pero hasta que no me rompa el máximo, que sería este de acá, ¿sí? Yo no podía pensar en comprar. Yo necesito que el precio me confirme compras. Bueno, dicho eso, vamos a ver qué decisiones tomamos nosotros en un minuto. Si el precio me llegaba acá y me confirmaba caídas, yo iba a operar ventas. Bien, independientemente, si no quería confirmar, bueno, el precio iba a seguir al máximo, pero comprar no era parte de lo que yo podría pensar. Si nosotros vamos a ir borrando los bloques que ya no sirven más, si nosotros podíamos pensar que el precio estaba haciendo fractalidad bajista y este era su máximo, si me lo empezaba a romper, bueno, yo entendía que empezábamos con un retroceso, ¿sí? Hacia arriba, a ir a buscar el bloque de 15 que nos dejó excelente, hermoso. Y bueno, y ahí el precio iba a tener una reacción. Correcto. Bien ahí. Ahora, ¿podíamos comprar hasta este bloque? Sí, se podía comprar. No era lo que a mí más me gustaba, pero tranquilamente en ese bloque decisional que rompe se podía comprar. También se podía comprar en el bloque extremo, bien, que era una zona en la que el precio podía reaccionar, ¿por qué no? Vamos a ver si el precio, vamos a ver todas las aristas. Si el precio daba compras, nosotros acá, compras, ¿sí? No era mi sesgo, no era lo que yo quería hacer. Entendía que había tomado liquidez de esto y que el precio se podía ir para arriba, sí. Pero yo estaba casado con ventas y quería comprar en el bloque que inició toda la caída. Correcto, está bien, cada uno va a decidir cómo lo quiere hacer. Bien, vamos a ver, el precio hace un pequeño descanso, sigue subiendo, queriendo romper estructuras. Ahora, las personas que le pusieron órdenes de compras acá, ¿sí? Orden Vamos a ver enviada. si ese orden les terminó pagando Orden el 1-2, completada. porque entendían que el mercado había tomado liquidez, no había roto una estructura en un minuto y el precio desde ahí iba a subir, ¿sí? El TP en esta zona. Correcto. ¿Se podía hacer? Sí. ¿Había zona abajo para ir a buscar? Sí, las había. Vamos a ver qué pasó con esa operación, a ver si el precio terminó pagando esa operación en positivo o Completado no lo hizo. destino. Fíjense, efectivamente pagó perfecto, ¿sí? Era una operación que se podía hacer en compras. Mientras tanto, nosotros seguíamos pensando en una posible reacción del precio en esta zona y vamos a ver qué pudimos hacer nosotros. De nuevo el precio paga ese 1-2 y tiene como objetivo venir a romper este máximo, que lo hace finalmente. Cuando el precio rompió ese máximo, ¿cuáles eran los órdenes interesantes que nos había dejado? Y listo, Gaby, mirá, acá está. Este orden extremo, pero que no tiene este imbalance, o lo tiene allá arriba. ¿Podría haber sido? Sí, ponele que sí, podría haber sido. Nosotros podríamos haber operado compras nuevamente por order flow en esta zona. Y miren si no es order flow, ¿sí? Son dos órdenes consecutivos que producen dos rompimientos estructurales consecutivos. Se podría haber operado también en compras, a las que me negaba, por supuesto, pero vamos a ver si el precio llegó hasta esta zona, pudo pagar o no. Fíjense, el precio me acaba de llegar al bloque en el que yo estoy esperando vender. ¿En qué me voy a enfocar? En buscar mis patrones de ventas.
Si el precio me produce ese rompimiento en esta zona, bien, y con mínimo en esta zona, bueno, yo cuando eso se rompa, yo voy a aprovechar y voy a meter la venta que esperé durante toda la mañana desde un bloque eh, extremo, ¿sí? O decisional, perdón, de 15. Vamos a medirlo. Si nosotros hubiéramos entrado agresivo en esa zona, ¿pagaba el 1-2? Vamos a verlo. Y vamos a operar la confirmación también. ¿Mm? Que fue lo que terminamos haciendo el día de hoy. El precio inicia su caída, viene bajando, queriendo bajar, y fíjense cómo en esta zona el precio rompe. A ver, el precio rompió, Gabriel, ¿sí? Yo hasta este momento decía, no, el precio no rompió todavía, no lo había mirado bien. Pero cuando yo dije no lo rompió, los chicos de Platino me dijeron, Gaby, sí ha roto con cuerpo, mirá. Y era verdad. Cuando vi ese rompimiento dije, listo, ¿cuál es mi bloque? ¿Hay imbalance en algún lado? No hay, no hay. Acá había un gap que el precio yo lo había cubierto y acá me deja un order block decisional que produce el rompimiento que tenía imbalance. Entonces, ¿qué decido hacer yo? Operar en esa orden, ¿sí? En este O bloque decisional, pongo mi stop donde debo ponerlo, que era en el máximo, y no dudo en poner la orden. Y la Orden puse cuando el enviada. precio estaba llegando, lo hice así, fue rápido. Bien, y mi TP me quedaba antes de esta zona, así que estaba bien tomarlo. ¿Correcto? Si de acá se originara nuevamente compras como uno venía pensando por order flow y porque el precio me viene haciendo rompimientos alcistas, bárbaro, está correcto. Vamos a ver qué pasó Orden con la única completada. operación que tomé hoy, ¿sí? Vamos a acomodarlo acá para poder acomodar bien el stop, ¿sí? Y el TP, el 1-2, no más que eso, ¿sí? Entiendo que fueron $71.50, posiblemente haya estado posicionado un poquito más arriba, algo así era, perfecto. Bien, vamos a ver si eso se terminó pagando o no se terminó pagando. Completado Bien, destino. lo hizo en absolutamente 3 velas, nada más, y el precio me dejó este mínimo. Bien, no llegando todavía a esta zona, que está para que el precio llegue, está buena, parece interesante, bien, pero era en contra de lo que nosotros queríamos. La confirmación desde el bloque de 15 se pagó y la entrada agresiva en el bloque de 15 también se pagó. O sea que las dos órdenes fueron perfectas, se podrían haber pagado. A partir de ahí, bueno, que el precio decida qué quiere hacer, quiere subir, quiere bajar, a dónde quiere ir. Yo entendía que tenía que llegar a esta zona. Vamos a ver qué es lo que hizo el precio después de eso. ¿Sí? A ver si el precio llegaba hacia abajo. Miren, si yo no me hubiera salido en el 1-2 y esperaba que el precio llegara a esta zona, el precio se me vuelve todo, ¿sí? Y no solamente que se me vuelve, sino que me saca en stop, ¿correcto? Nuevamente, el precio, si vos no te salías en el 1-2, el precio te saca o se te vuelve todo. No te digo stop, pero se te volvió todo. Bien, y a partir de ahí, ¿qué hace el precio cuando se vuelve? Vuelve a romper estructura. En esta zona, vuelve a romper al alza. Uno podía pensar, bueno, otra vez el precio está rompiendo. Si esto era un rompimiento, acá era la orden que uno podía tomar. El Lord de lo extremo. Gaby, pero el Lord de lo extremo no tiene imbalance. No, no lo tiene. Pero ¿qué es lo que sí tiene? Tiene un punto de liquidez. Bien, liquidez. Exacto, exactamente así. Uno podía confiar en esto, pero tenía que tener cuidado en esto de abajo. Bien, dicho eso también, algo que nosotros vamos a controlar siempre son ondas de Elliot. Desde que el precio tocó el Lord Block, hizo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Completando las 5 ondas de Elliot. Y si nosotros empezáramos a decir, bueno, una vez que completó las ondas de Elliot, el precio va a retroceder en 1, 2, 3 a la zona entre el impulso 2 y el rompimiento 3. Y que sería justamente este bloque que tiene imbalance, que está lindo, que generó todo el impulso y que el precio no llegó. Bien, dicho eso, nosotros paramos, ¿sí? Con las compras, entendíamos que esto se lo podía pasar de largo y venir a esta zona. Ahora, yo quiero que se entiendan que eso de Elliot es algo que nosotros lo aplicamos y lo respeto. Yo voy a operar primer rompimiento y segundo rompimiento. Al tercero lo voy a omitir
pague o no pague. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Backtestearlo. De esa es la manera que ustedes sabrían si el precio pagaría el 1.2 en ese bloque. Vamos a ver qué ocurrió, qué es lo que hizo el precio. Una vez que llegó bien al bloque, empezó a bajar. Le voy a poner la orden. Orden enviada. ¿Sí? Simplemente por backtesting para saber qué es lo que hace en esa zona. ¿La respeta? ¿No la respeta? ¿Qué es lo que hace? Yo esperaba que el precio bajara realmente más abajo, que sería el inicio o el impulso 2 y impulso 3 de Elliott, en donde el precio realmente me va a decir si empieza Orden a subir completada. o no. Activa la orden, stop donde debe ir, TP en el 1.2, bien, y a ver qué sale. ¿Puede pagarlo o no puede pagarlo? ¿Sí? Entendía que esto es la mejor zona para que el precio llegue. Vamos a ver qué pasó con esa operación. ¿Sí? Fíjense, el precio se empezó a Completado desarrollar, destino. terminando de pagar perfectamente el 1.2. Bien, en este caso funcionó. Dejó sin ir a buscar esta zona de abajo, a la cual todavía estoy esperando que el precio llegue. A partir de eso, bueno, ya eran las 13:44, ya se habían dado las operaciones de compra y la operación de venta que yo busqué en la mañana. Sin embargo, el precio todavía no está pudiendo romper la estructura de un minuto a la baja para entender que el precio baja o baja esta zona o lo que sea. Vamos a ver cómo se desarrolló después, qué siguió haciendo. La verdad que no lo hemos mirado. A las 2 nosotros nos retiramos sin mirar qué terminó haciendo el precio. Bien, vamos a ver. Se nota que el precio tiene su intención de ganas de irse. ¿Y por qué sí, Gaby? Y porque el precio ha tomado liquidez adentrados en el bloque más extremo de todo el rango que había dejado de 15 minutos y su intención es ir a buscar este máximo. ¿Por qué no? ¿Sí? Era parte de lo que el precio podía hacer. Y miremos si el precio dio alguna entrada en compras. Ya para mí estaba sobreextendido, ya no debíamos de comprar. Por más que el precio rompa y haga lo que quiera, no puedo seguir comprando. Vamos a sacar el bloque que se lo pasó de largo. Y miren, si nosotros hacíamos caso a lo que el precio nos venía diciendo, rompimiento de estructura en esta zona, ¿sí? Y tengan en cuenta que es una operación que no se debe hacer, mercado muy sobreextendido, sin embargo está respetando toda la zona, no lo está rompiendo, tenía imbalance y demás. Vamos a ver si eso se logró pagar, ¿sí? Está lateralizando, está muy lento, ¿sí? Pero lo podría haber pagado, ¿sí? No es algo que yo opere, no es algo que me guste, pero efectivamente el 1.2 lo pagó excelente. Bien, dicho eso, precio, bueno, se acabó la data, ya no podemos seguir. No sé si vino a romper el máximo este. Rompiéndolo yo voy a entender que esta zona que me dejó sin mitigar en un minuto es la posible zona de reacción de mañana o de la madrugada o de cuando quiera llegar si quiere llegar. Eso es liquidez para el precio. Bien, tiene imbalance y tiene order block sin mitigar. Bien, si el precio me rompiera acá arriba, mañana nos podemos encontrar con un retroceso a esta zona para seguir subiendo internamente. El objetivo a cubrir debería de ser este máximo que nos dejó desde que se volvió toda esta zona rompiendo mi estructura acá. Bueno, ese es el video de hoy, espero que les haya gustado, no se olviden de darle me gusta, suscribirse al canal, ¿sí? Así seguimos creciendo y llegamos a más personas. Van a encontrar una marca de agua del lado derecho en la parte inferior de la pantalla, en donde si pasan el mouse por encima les aparecerá el cartel de suscribirse sin salirse del video. Y en la descripción del video les voy a dejar nuestras redes sociales, siendo Telegram la más importante, en donde pueden tener un contacto más directo conmigo y en donde van a poder participar de los análisis de premercado que hacemos todos los días a las 9:30 de la mañana. Mandamos el link al Zoom, al Telegram, y ustedes se pueden unir gratuitamente y participar del análisis. Pueden hacer preguntas, pueden ir aprendiendo lo que hacemos y demás. Bueno, nada más chicos, muchísimas gracias por estar. Nos vemos nuevamente el día de mañana, viernes, último día operativo, a ver si podemos hacer una buena operación también. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes.